Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, a la hora, dependiendo de la hora en que vayan a ver este video. La segunda parte del proceso de TL del proyecto de Americans, que es el que estamos usando para poder explicar la unidad número 2 o la experiencia número 2 de la asignatura de inteligencia de negocios, donde estamos cargando el modelo dimensional que habíamos diseñado en la fase anterior. Les recuerdo que el modelo dimensional que tenemos, que el que habíamos diseñado, es este que está aquí, ¿ya? Donde tengo 5 dimensiones: artículo, tiempo, cliente, canal y vendedor, ¿ya? Y esta es la parte en donde la tabla de hecho aparece como la medida o lo que quiero medir, ¿cierto?, de mi negocio, que en este caso son las ventas, en función de los clientes, vendedores, artículos. Ya estuvimos varias semanas generando el modelo. En el video anterior explicábamos cómo hacer la carga de las dimensiones, porque estas tablas se llenan con la información que viene de la base de datos transaccional, que me la entrega, y yo tengo que hacer la carga de los datos para llenar la tabla de dimensiones, y el último paso que hago es llenar la tabla de hecho. El proyecto nos quedó así, ¿ya? Yo deshabilité todas las tareas donde estaba la carga de las dimensiones, porque ya estaban funcionando. Por lo tanto, tengo aquí mis dimensiones ya cargadas, las podemos ver en el modelo dimensional, que yo le tengo aquí el formato que es, el nombre, que es Americans Dimensional. Y yo tengo la carga de todas mis tablas, el tiempo, el vendedor, todo, ya está. Eso fue el proceso del proyecto anterior. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? Para completar mi malla de carga, tengo que generar la tabla de hecho, o el material, digamos, para la tabla de hecho. Si te fijas en la tabla de hecho, que es el modelo que tenemos aquí, está la gran mayoría, 5 de los 7 campos, está asociado a la dimensión, ¿ya? Es la clave foránea hacia la dimensión, porque este es el cliente al que le vendí, ¿cierto? Al que ese vendedor este día le vendió este artículo por este canal. El total del documento fue ese y la cantidad fue esa. Yo aquí decidí solamente medir el monto de ventas y la cantidad, ¿ya?, de unidades vendidas. Tenía para calcular otras medidas, pero fueron las dos que definimos en ese momento. Entonces tengo que respetar esa condición inicial. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es llenar la tabla de hecho. Pero para eso necesito tener todas las tablas de las dimensiones llenas. Y eso ya está listo. ¿Por qué? Porque yo, para cargar datos aquí, como son claves foráneas, tengo que tener el vínculo acá. ¿Dónde está el desafío? Que aquí yo no voy a tener la clave de negocio, ya yo voy a tener la clave subrogada asociada. Entonces tengo que ir a tomar la clave subrogada de acá. Entonces no tengo un vínculo directo, porque el vínculo del modelo transaccional con el modelo dimensional o data warehouse está a través de la clave de negocio. Entonces tengo que ir a hacer la pega de poder rescatar, ¿verdad?, toda la información de la base de datos transaccional, como juntarla para saber cuál fue la fecha, cuál fue el cliente, qué vendedor, qué artículo y por qué canal, ¿ya? Entonces, yo, estando en la base de datos dimensional, es la que tengo acá, que estoy conectada a la transaccional, voy a comenzar a hacer esta selección, ¿cierto?, de datos que tengo en la tabla ventas y en la tabla detalle de venta, ¿ya? Porque en la esencia del negocio, del proceso de negocio de venta, es la venta por un lado, que se encuentra acá, ¿cierto? Aquí están los datos de las ventas, y como su nombre lo indica, acá el detalle de las ventas. Entonces, lo que yo necesito es saber en qué vendedor, qué cliente, qué día se hizo esa venta, ¿ya? Entonces, aquí en la tabla de ventas tengo lo general y aquí tengo el detalle de la venta. Entonces, ¿qué me interesa saber a mí? Recolectar lo que yo voy a ir a dejar en la tabla de hecho, que es el cliente, el vendedor, el artículo, el canal, ¿ya? Entonces tengo esas 4 cosas más el tiempo, y el tiempo lo voy a vincular a través de la fecha. Entonces, ¿qué sucede? Que en la tabla de hecho van a ir las claves primarias de esas dimensiones,
Pero el problema está en que en el modelo transaccional yo no tengo esa dimensión. Entonces no tengo cómo amarrarlo, no tengo cómo saber. Entonces desde acá yo voy a ir sacando elemento a elemento cada uno de los datos. Entonces lo primero que voy a hacer es juntar las dos tablas, que son las centrales, que es ventas, le voy a llamar B, y la voy a juntar con un join simple con detalle de ventas, ¿ya? Y este le voy a poner D. Entonces esto lo voy a hacer cuando el B punto documento, parece que se llama, si es que no me equivoco, si ahí lo visualizo, D punto documento sea igual a D punto documento. O sea, uno dice, sí, pues, como que el vínculo debería estar por ese lado. Entonces, D punto documento. Ya, perfecto. Entonces, acá estoy juntando el detalle con la venta en general. Y de aquí yo voy a sacar, la venta es el número del documento. Voy a sacar el B documento. B punto documento. El B lo voy a usar para evitar la ambigüedad. Documento. Entonces lo que estoy haciendo aquí es mirando si es que esto no me marca error. Sí, me marca error porque se llama detalle venta nada más. Ahí dejó de marcar error y aquí está. Entonces estos son todos los documentos de venta. No me dice mucho, en realidad son los 1001, ¿cierto?, que tienen su detalle. Tiene más de un detalle. Entonces, como parto por la tabla de ventas, son todas las boletas que yo hice en el fondo, o los documentos de venta que tengo. Pero ¿qué me interesa a mí? Me interesa la fecha. ¿Por qué me interesa la fecha? Porque con la fecha voy a ir a tomar en la dimensión cuál es el ID que le corresponde, el ID DIM, tiempo, para poder dejarlo en la tabla de hechos. Por otro lado, también necesito el ID del cliente, que eso lo tengo en la tabla ventas. También necesito el ID del vendedor, que lo tengo en la tabla ventas también. ¿Ya? También necesito el canal, eso lo tengo en la tabla ventas, se llama canal ID. Y necesito el artículo, pero el artículo lo tengo en el detalle, pero eso no tengo problema porque no son ambiguas, entonces tengo el código del producto. Entonces cuando yo ejecuto esta sentencia, ya estoy rescatando, visualizar un poco por acá, estoy rescatando el ID de la boleta, estoy rescatando la fecha, esto me va a llevar a la dimensión tiempo. Aquí estoy rescatando el ID del cliente, también me va a llevar a la dimensión cliente. Recuerden que nosotros pusimos en las dimensiones la clave del negocio, junto con la subrogada. La subrogada la dejamos como una cuestión interna del Data Warehouse, ¿ya? Y la del negocio la estamos dejando para poder hacer el vínculo entre el modelo dimensional o el dato que va a estar en el modelo transaccional y el dato de negocio. Lo mismo con el ID del vendedor, el ID del canal y el código del producto. Entonces, hasta ahí yo tendría, si se fijan, las dimensiones: producto, canal, vendedor, cliente y la fecha. Tengo mis 5 dimensiones. Esta se llama tiempo, ¿no? Entonces, perdón. Hasta ahí estamos bien. El tema es que necesito, en la tabla de hechos, necesito el total de ese documento, ¿ya? Y la cantidad que yo tuve. Entonces, vamos a ir aquí, aquí, y voy a poner el total del documento. Entonces, el total de documento de la venta, digamos, porque yo puedo tener, aquí voy a hacer un ejercicio interesante porque tengo el total documento y tengo por otro lado el total neto, ¿ya? Y por otro lado tengo el impuesto. Esto es sumamente importante porque después me tienen que cuadrar todos los datos que yo voy a tener. O sea, hasta aquí voy a volver a agregar esas dos columnas. Tengo el total del documento y el total neto y el total impuesto. Si yo sumo estos dos, debería darme la suma de lo que está acá, ¿cierto? Porque acá está ese impuesto al valor agregado, quizás si lo miramos desde el punto de vista nuestro o de nuestra realidad. El IVA sería este impuesto y yo le aplico a todos los productos. Y el total neto es cuánto costaba en realidad, el valor sin IVA. Entonces, si yo sumo estas dos, me da lo que tengo que pagar, porque yo pago el valor del producto más el impuesto asociado a ese producto. ¿Ya? Entonces, hasta ahí estamos bien. Yo debería llevar esto, el total del documento, porque es lo que me están pidiendo en el modelo dimensional. Eso fue lo que nosotros diseñamos, pero necesito la cantidad
la cantidad de ese producto en particular. Entonces vamos acá y la cantidad la tengo aquí, la tengo en detalle de venta. Entonces voy a sacar esto porque no lo necesito. Yo no decidí sumar los netos ni tampoco los impuestos. Esas no son métricas que yo tengo en mi tabla de hechos. Entonces, si yo no lo definí en ese momento, yo no soy quien para sacarlo ahora. O sea, si yo me di cuenta ahora que necesitaba eso, es porque tengo que volver atrás y cambiar el modelo, porque el KPI que estoy entregando solo se remite al total de ventas y a la cantidad de productos que yo he vendido. Entonces, técnicamente debería tener solo la cantidad, que son las dos métricas que necesito. Entonces, aquí estamos y aquí está. Entonces, aquí yo la lectura que hago es que en ese documento yo vendí, para ese documento, esto es una venta, cada una de estos es una venta. Esa venta se hizo ese día para ese cliente, con ese vendedor, ese canal, ese producto, ese total de documentos y esa cantidad, ¿ya? Se supone que cuando yo sumo estas dos, la cantidad y lo multiplico por el precio, me va a dar el total que está aquí. Si yo sumo todos los totales de la venta, debería coincidirme con el total neto. Y si al total neto le sumo el impuesto, me debería dar el total de documentos, ¿ya? Entonces, aquí hay que tener esa premisa o ese cuidado para poder saber qué es lo que estoy realmente dejando en mi tabla de hechos. Tengo que tener mucho cuidado con eso para no dejar datos que no son los reales. En este caso, quería el total del documento y la cantidad. De productos que yo vendí en ese documento. Entonces, si se fijan, tengo 10.001 registros que se dividen en 364 fechas, 354, pero eso no me acuerdo. Y en los clientes, creo que tengo 50 vendedores, 50 clientes, etc. Entonces, esto es parte de mi consulta. La otra parte, porque esto me lo tengo que llevar para ir a hacer el nexo con la tabla de las tablas de dimensionales. Entonces, en la segunda parte, parte 2, voy a hacer lo siguiente. Voy a ir sacando de las tablas de dimensiones las claves subrogadas de cada una de ellas. Necesito 5. Entonces voy a ir a las dimensiones. Aquí voy a usar porque como estoy en el Americans, voy a usar el Americans dimensional como prefijo. Punto DBO punto, y aquí vamos a ir primero al tiempo. Entonces, de la dimensión tiempo, yo quiero rescatar la dimensión tiempo por un lado. Voy a hacer acá voy a hacer el join porque yo quiero ver lo siguiente. Voy a hacer un join aquí lo vamos a hacer acá. Entonces, la tabla principal que yo voy a tener es todo esto que está aquí arriba. Entonces voy a usar subconsultas para copiar esto. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí como una subconsulta. Entonces esta va a ser como una tabla intermedia. Y lo voy a poner a esta tabla. Cierra aquí el paréntesis. Sí, a esta tabla le voy a poner temp, de temporal, ¿ya? Porque en realidad no es una tabla fija, sino que es el producto de una subconsulta y yo puedo hacer esa pega. Entonces puedo ponerle aquí temp. A esta le voy a poner T de tiempo. Entonces yo puedo, lo voy a hacer por parte hasta aquí, voy a poner el on primero. Si te fijas, aquí voy a hacer el on en el join, lo que hace es establecer la paridad que existe entre una tabla y otra, lo que tienen en común. Entonces en temp, ¿qué tengo yo del tiempo? Si miro mi temp, que es lo que tengo justo aquí abajo, el temp es la fecha. Entonces temp.fecha tiene que ser igual a la fecha que tengo en la dimensión tiempo. T.fecha. Entonces ahí estoy haciendo el vínculo entre negocio y la dimensión. ¿Qué voy a seleccionar del tiempo? Voy a seleccionar T.id de tiempo, que es lo que se va a ir a la tabla de hechos. Entonces esa pega la tengo que hacer por cada una de las dimensiones. Entonces voy aquí y hago lo mismo para el canal, para el artículo y para el vendedor. Entonces agrego un segundo join, pero ahora se va a ir con el Americans dimensional punto DBO punto. Voy a ir ahora cuando voy a aparecer en el orden que están aquí, artículo. Entonces a este le voy a poner A de artículo y aquí voy a ir a sacar el A.id de artículo. Saco lo de la tabla dimensional. Entonces ahora voy a agregar la otra dimensión. Perdón, aquí no los uní, al tiro mal. El on va a ser igual a
temp punto cliente ID cliente va a ser igual a, no es cliente, perdón, es artículo, es ID artículo, no, artículo ID, hoy no le pasé el artículo, ¿verdad? Aquí arriba, no, pues tengo la fecha, tengo el cliente, tengo el vendedor, el producto, aquí está, no, me perdí, aquí era el producto, era código del producto, estaba seteada con que tenía que llamarse ID producto, a.id artículo le pusimos en la tabla de hechos, o sea, perdón, la tabla, sí, pues bien digo, la tabla de hechos, listo, entonces ahora puedo sacar el ID dim artículo. Ahora puedo sacar, ya saqué el tiempo, saqué el artículo, ahora puedo hacer otro join. Ahora voy a unir la otra dimensión, voy a unir el Americans punto dbo punto, y ahora voy a ir por el no es el Americans, es el Americans dimensional punto dbo punto, voy a ir por el canal dim canal, le voy a poner C de canal, voy a hacer el on, obviamente tengo que juntarlo con el temp.canal ID es igual a C punto ID canal. Entonces después voy a hacer el otro join con la otra dimensión, tengo tiempo, artículo, canal, cliente va a tocar ahora, entonces Americans dimensional punto dbo punto, ahora viene el cliente, voy a seguir el orden que está ahí, cliente, este le voy a poner CL de cliente, tengo que unirlo con el temp punto ID cliente es igual a CL punto ID cliente. Después vamos con el join de la otra dimensión, Americans dimensional punto dbo punto, el ID tiempo ya lo tengo, ahora voy por el vendedor, que es el último que me queda, V, y aquí dices on, uno el temporal, temp punto, esto se llama ID vendedor, ¿sí? ID vendedor es igual a B punto ID vendedor, listo. Entonces ahora eso me da pie, después de este festival de join, me da pie para ir poniendo aquí arriba los cells que me faltaban de las otras dimensiones. Entonces al cliente le puse cl.id dim cliente, después le puse al vendedor b.id dim vendedor. Estoy rescatando las claves subrogadas porque eso es lo que se va a ir de la tabla de hecho. ID dim vendedor, me queda el tiempo del artículo, el canal le había puesto c.id dim canal, tengo que tener 5, 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y ahora del temp voy a sacar el total documento, y luego del mismo temp voy a sacar la cantidad, temp.cantidad. Entonces ahora voy a ejecutar esta pequeña consulta, es pequeñita, y la voy a ejecutar. Entonces, para ver que esto debiese irse a la tabla de hechos, son los 10.001 registros, ¿ya? Pero la diferencia está aquí en que me voy a llevar aquí los vínculos, estos son todas claves foráneas de la tabla de las tablas dimensionales. Entonces esto es lo que va a alimentar a mi tabla de hechos desde el punto de vista de poder cargarla desde los datos que están en las dimensiones. Entonces esta es la consulta que elaboramos y que me va a llevar a cargar la tabla de hechos. Entonces voy a ir aquí,
voy a asignar un nuevo flujo de tareas. El proyecto debe contener todo, la carga de las dimensiones más la tabla de hechos. No hagan proyectos separados. Entonces aquí ponemos carga, tabla de hechos. Entonces las conecto aquí después de la última carga que hice exitosa. La llevo acá. Esto va a ser una tarea. De nuevo el mismo ritual. Es el... acá está. OLEDB source. OLEDB destination. Acá está. OLEDB destination. Entonces aquí me voy al doble clic. Voy a hacerle la consulta. Entonces voy a copiar. Que no me acuerdo si la copié. Aquí la voy a copiar. La pequeña consulta. Y la voy a dejar acá. Ya, voy a hacer un preview. Ahí está. Me muestra solamente 200, pero por lo menos ya sé que están ahí. Ok. Ahora voy a arriesgarme a conectarlas. Aquí. Ya, porque no la tengo conectada. No se las voy a conectar. Ahí sí. Aquí le voy a poner que me va al Data Warehouse. Y la tabla que quiero llenar es la de hechos. Hago el mappings. Y aquí la cantidad la voy a pasar como cantidad. El total de documento como total de documento. El ID dim canal es ID dim canal. Acá es el artículo. Artículo. Este es tiempo. Aquí es de vendedor. Y el que queda se va para el cliente. Ya. Listo. No marcó en rojo. Voy a poner nombres, eso sí. Entonces aquí está datos de tabla. No le voy a poner datos de tabla. Le voy a poner datos para tabla de hechos. ¿Ya? Y aquí está la carga. Carga tabla de hechos. Listo. Entonces mi tabla de hechos que está vacía. Ahora que voy a ejecutar mi proyecto, deshabilité todo lo demás porque en el video anterior habíamos visto cómo llenar todo eso. Entonces aquí ejecuto y si todo estuvo bien, si no tengo problemas con las conversiones, me debería llenar mi tabla de hechos. Y ahí está la tabla de hechos. Si no creéis, voy a mirar aquí la tabla de hechos y se encuentra por acá arriba, aquí, que estaba vacía, y ahora voy a mostrar los primeros 1000 registros, que son 1001. Ahí está mi tabla de hechos. Dim producto, cantidad, el total del documento, 3, el cliente, 758, etcétera, etcétera, etcétera. Son los clientes asociados, los vendedores asociados. Si yo, por ejemplo, hago el artículo 10 por el canal 1, ya esa es la venta que estoy haciendo. Esto yo lo puedo comprobar, ya puedo ver que efectivamente me da esos resultados. En clases vamos a ver cómo comprobar eso, que en el fondo es probar una serie de consultas para ver que efectivamente lo que me cargó en la tabla de hechos es lo correcto. De hecho yo podría haberlo hecho perfectamente antes ya de llenar la tabla de hechos. Ya que la tengo llena, entonces voy a ir a contrastar de que efectivamente lo transaccional es lo que me corresponde, que en el fondo es buscar por producto cuánto vendí yo por ejemplo en un cierto periodo de tiempo, porque aquí tengo el vínculo a las fechas. Cuando tengo el ID dim tiempo, esto me da el correlativo que está asociado a una fecha en particular. Entonces yo puedo hacer esa pega porque allá tengo en la dimensión tiempo tengo la fecha en la que se hizo la transacción. Así que eso es, nos falta la comprobación de la tabla de hechos para ver que efectivamente lo que se esté ingresando sea lo correcto desde el punto de vista transaccional, porque la consulta puede haber no funcionado, pero no necesariamente cumplía con el objetivo, ¿ya? Así es que eso es la última parte del proyecto de ETL. Lo que deben replicar ahora es exactamente lo mismo para su proyecto de ByteZ, y que cada grupo tiene un modelo dimensional distinto, así que cada uno tendrá que recoger, cargar, transformar cosas distintas, porque los modelos dimensionales son distintos. Para cada grupo definió dimensiones distintas y nivel de granularidad de cada dimensión de manera distinta.
Así que eso es. Muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Y en la siguiente fase vamos a comprobar esos datos que están ahí definidos. Muchísimas gracias.